Bien, gracias. Bueno, vamos a empezar, muchachos. 7. Tal vez, bueno, esta sección empieza con lo que es dinámica de fluidos. Entonces, dinámica de fluidos es el estudio del flujo a través de un tubo. ¿Ok? Entonces, tenemos un fluido que pasa a través de un tubo. En este caso, les puse aquí una imagen. Es como una simulación computacional de qué es lo que pasa dentro del tubo. Ok, eso me lo encontré ahí de internet. Entonces, tenemos unas líneas que sería como pensar en la dirección de la partícula, ¿ok? Como si yo tuviera una partícula y la partícula en esta línea, voy a rayar para. Y la partícula pues entonces sigue esta línea de acá. Entonces viene para acá, se enrolla y ahí no sabemos si el asunto es que en algún momento llega y sale, ¿ok? Entonces esa es como la trayectoria de la partícula dentro del fluido. ¿Verdad? Aquí tenemos algo un poco como turbulento, ¿verdad? No sabemos, aquí las líneas se cruzan, eh, pero llega y sale al otro lado. Entonces, esto es un caso, como les digo, es algo computacional, lo que hacen es simular qué es lo que ocurre dentro del tubo, pero nosotros nos vamos a centrar en algo muchísimo más sencillo, ¿verdad? Que es como lo que está aquí a la derecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, si yo tengo una partícula por acá, una molécula de agua, esa molécula del agua tiene una velocidad v1 en este punto y va a ir cambiando la velocidad conforme se va moviendo y va siguiendo este sentido. No ocurren estos remolinos como los del lado derecho, eh, pero sí sigue como una línea. Aquí esta línea de acá, esta línea tiene un nombre. En cada punto de esa línea va a adquirir una velocidad. Entonces, por decirlo de alguna forma, aquí va a tener una velocidad v1, aquí va a tener una velocidad v2, aquí v3, aquí v4. ¿Qué pasa si llega, verdad? Porque la molécula de agua se mueve. Si llega y aparece otra partícula, entonces esta partícula, poner azul. Pues esa partícula, si pasa por la misma trayectoria, va a adquirir las mismas velocidades en los mismos puntos. ¿Ok? Aquí, aquí va a tener la misma velocidad que tuvo la partícula que pasó antes por ahí. Eso es muy importante, porque entonces lo que hacemos es decir, bueno, en cada punto del fluido, es decir, cada punto en el volumen donde puede pasar agua o cualquier otra cosa va a tener una velocidad característica, una velocidad fija. Eh, ¿Qué más? Ok, y aquí vamos a empezar a meter la intuición de que si yo tengo un volumen grande aquí, digamos, por eso aquí tenemos este como cilindro, ¿ok? Las velocidades van a ser menores que si el volumen del tubo es menor, pequeño, digamos. Entonces, quiero introducir ese tipo de intuiciones, primero, antes de introducir las fórmulas. Si yo tengo un volumen grande, entonces las partículas en este volumen grande se van a desplazar más lento que si en algún momento en ese fluido, perdón, en ese tubo, el volumen se me achica, ¿verdad? El tubo se me hace más pequeñito, entonces las partículas tienen que adquirir una velocidad mayor. Y eso en general siempre se cumple en realidad. Aquí les puse una pregunta. Dice, ¿cuáles son las propiedades de ese fluido que vamos a estudiar? ¿Verdad? Porque ese fluido, vamos a decir que tiene unas propiedades para poder aplicar las fórmulas.
bueno, y empezar a construirlas sería. Y es acá. Vamos a hablar de que existe un fluido ideal. Entonces, un fluido que sigue, un fluido es ideal cuando sigue 4 características, ¿verdad? 1, constante. 2, irrotacional. 3, no viscoso. Y 4, incompresible. Entonces, como dice aquí, eso lo saqué del texto, dice, el flujo es constante, implica que todas las partículas en un fluido tienen la misma velocidad al pasar por un punto dado. Eso es justo lo que les acabo de decir antes. Si la partícula sigue este tipo de trayectoria, entonces aquí la partícula va a tener una velocidad v1, en este otro punto va a tener v2, este otro punto v3. Entonces, la partícula que pasa primero va a ir adquiriendo estas velocidades conforme se acerca o conforme llega a estos puntos. Y otra partícula que llegue después va a adquirir las mismas velocidades, ¿verdad? Porque es un fluido, es como una partícula detrás de otra. Entonces, cada una va a adquirir esas velocidades por estar en ese punto del tubo. Dice condición 2, flujo irrotacional, ¿verdad? Cuando hablamos de algo irrotacional es que no da vueltas, no hay rotación, no hay una vuelta. Dice, significa que un elemento de fluido, un volumen pequeño de fluido, no posee una velocidad angular neta, ¿verdad? Si algo da vueltas, tiene una velocidad angular, entonces no posee una velocidad angular neta. Esto elimina la posibilidad de remolinos. Dice, el flujo no es turbulento. ¿Qué es un flujo turbulento? Bueno, esto que está acá, flujo turbulento, o en la primera imagen, esto que está acá, turbulento, ¿verdad? La molécula empieza a dar vueltas. Después dice, el flujo no viscoso implica que la viscosidad es insignificante. Entonces, igual, el libro habla ahí, tiene su apartado sobre viscosidad. Viscosidad es una resistencia interna del fluido al movimiento. Entonces vamos a decir que no hay una resistencia al movimiento. Y el último dice, flujo incompresible significa que la densidad del flujo es constante. ¿Qué es incompresible? Bueno, si ustedes recuerdan, había una imagen en el libro, teníamos un cuadrado y si le aplicábamos presión, ese se me hacía más pequeño. ¿Recuerdan? Para lo que es el módulo volumétrico en un sólido. Entonces, cuando decimos que el flujo es incompresible, significa que no se puede hacer pequeño. ¿Ok? Eso no ocurre. ¿Qué es lo que ocurre? Que a pesar de que exista presión, el volumen se me mantiene igual. V, V. Como consecuencia, la densidad es igual. Entonces, por eso me habla aquí de densidad, masa entre volumen. Entonces, un fluido incompresible no se puede hacer más pequeño cuando hay una presión. Como consecuencia, la densidad del fluido es constante. Y bueno, aquí les puse una imagen. Esto sería el ala de un avión. Entonces, tenemos aquí estas líneas. Como les dije, estas líneas es por donde pasa la partícula. Y la partícula va adquiriendo velocidades diferentes conforme va por esta línea. En este caso, el ala del avión es aerodinámico. Eso significa que se separa, o mejor dicho, como que le da un sentido al fluido, porque un fluido también puede ser aire, ¿verdad? El fluido
al aire, tal que no produzca remolinos aquí, turbulencias. Entonces eso hace que sea muy fácil de, en ese caso, de que el ala corte el aire. Y bueno, y como consecuencia de que, de que corte el aire, entonces también eso le genera una diferencia de presión, que es lo que hace que el avión se levante. ¿Ok? Ese tipo de curva genera la diferencia de presión. Entonces la diferencia de presión significa que hay una fuerza hacia arriba. Pero eso no es un detalle, no les entra. Lo que quiero que vean es las líneas. ¿Verdad? A cierto ángulo el ala, entonces ya perdemos estas líneas y se me hace un flujo turbulento. Ahora estas líneas, pues aquí les puse esto e incluso les puse aquí un video, si quieren ver cómo se generan estas líneas en esta imagen. Esas líneas se llaman líneas de flujo. Y como dice acá, dice cada partícula que pasa por un punto dado se mueve a lo largo de la línea de corriente. Entonces es como la línea hacia donde se mueve la partícula, ¿verdad? Si aquí tenemos una partícula, la partícula sigue la línea, no cruza la otra línea. Tengo aquí otra partícula, la partícula sigue esta línea. Y en este caso lo que hacen es como ponerle un humo y como un abanico gigante. Entonces para ver cómo son esas líneas de flujo. Y en el caso del carro, como ustedes ven, aquí no se genera turbulencias, ¿verdad? Es recto. Entonces uno dice, bueno, es aerodinámico, ¿verdad? Ahí en el video está explicado lo de las líneas de flujo. Dice las líneas de flujo, aquí también dice líneas de corriente, son sinónimos. Nunca se cruzan, ¿verdad? Como se ve acá. Entonces habla de que este tipo de flujo es un flujo laminar, son como láminas de flujo, una sobre otra, ¿verdad? Como láminas. Ok, y lo demás son características de este flujo. Hay una ecuación, entonces ya vamos a hablar de ecuaciones. Ecuación de continuidad. Esta ecuación, pues, la ecuación de continuidad y lo que está después, la ecuación de Bernoulli, lo que hacemos es pensar en un tubo, como el que se ve en la figura. Ese tubo va a tener dimensiones diferentes a lo largo, ¿ok? Entonces, pensamos que aquí tiene un área A1, como se dibuja acá. Y después esa área va a ir cambiando hasta llegar a una área en el otro extremo del tubo que es A2. ¿Ok? Ahora aquí hay una altura asociada a H. Puede ser que no lo haya como la primera imagen que era nada más así grande y después pequeñito. ¿Ok? Esto es, ustedes lo que hacen es como, ¿verdad? Porque eso es muy, muy grande. Lo piensan como el centro del círculo, para que no se les confunda, el centro del círculo con este centro del círculo. Entonces, ambos centros no se levantan, están a la misma altura. Cuando tenemos esto otro, lo que hacemos es pensar, bueno, este centro del círculo con este otro. Incluso aquí la flechita está a la mitad, ¿verdad? Entonces, aquí sí hay una diferencia de altura entre ambas áreas, ¿verdad? Los centros de las áreas. Y eso juega un papel importante porque entonces tenemos que pensar en que a la hora del flujo pasar por ese tubo aumenta su energía potencial.
una partícula que pasa por acá y sube, ¿verdad? Aumentó su energía potencial. Ahora pensemos en la conservación de la masa. Es decir, cuando hablamos de conservación es que la misma cantidad de masa que estaba al inicio tiene que estar al final. Entonces, aquí en este caso, ellos lo ponen como más sombreado. Tenemos la masa. Y esta masa, para que lograra subir por acá, pues le tenemos que aplicar una fuerza. Y esa fuerza es presión por área. ¿Verdad? Tenemos que presión es fuerza entre área. Entonces, la fuerza es presión por área. Y en este caso el área es chiquitita, entonces a 1. Llega y sube debido a esa presión o esa fuerza. Y sube y cambia su volumen. ¿Verdad? El fluido se va a acomodar a la forma del tubo. Entonces, si el tubo aumenta su diámetro, pues ese va a cubrir todo ese diámetro. Entonces, lo que hace es que la longitud es la que cambia. También esta longitud. Pero el área, perdón, la masa tiene que ser la misma. ¿Por qué? Porque la misma cantidad de partículas, si aquí había 50 moléculas de agua, aquí tienen que haber 50 moléculas de agua. No se puede, el agua no se va a escapar. ¿Ok? No, el tubo no tiene ningún agujero donde se haya perdido agua. Entonces, si el agua pasa por el tubo, está completamente cerrado, la misma cantidad tiene que llegar arriba. Vamos a ver qué más acá. Ok, y las velocidades, como les decía, la velocidad acá, vea que incluso el dibujo tiene aquí una flecha grande y aquí una flecha pequeña, ¿verdad? Aquí la velocidad es grande porque el área es pequeña, y entonces que aquí la velocidad es pequeña porque el área es grande. Tomando sus elementos, entonces como dice ahí, si no hay pérdidas de fluido dentro del tubo uniforme, ¿verdad? No hay huequitos donde se salga el agua. La masa del fluido que entra en el tubo en el tiempo dado debe ser igual a la masa que sale en la misma. Siempre que se hablen de fluidos, lo que hacemos es utilizar la densidad del fluido, ¿verdad? Que es lo que está tabulado. Entonces la masa es la densidad por el volumen. Se cumple, ¿verdad? Masa igual a... No. Densidad es igual a masa entre volumen. En este caso utilizan delta M entre delta V porque sería ¿cómo les digo? Un segmento del total del fluido, es decir, un pedacito del volumen total. Tal vez voy a hacer el dibujo. Cuando uno tiene un tubo, todo está repleto de agua, ¿verdad? Uno no tiene un segmento de agua, sino que todo tiene que estar repleto de agua. Entonces, es como en la anterior, si yo tomo un segmento del total, entonces esto es un delta M y un delta V. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo quiero que este segmento así, tal cual, suba, significa que había que el tubo estaba repleto de agua y yo solo analizo un pedacito de ese montón de agua. Entonces por eso se utilizan los deltas en las ecuaciones. Y ese pedacito de volumen, lo que hago es relacionarla
con el área, ¿verdad? El área y la longitud, ¿verdad? Porque eso es un cilindro, entonces el área del cilindro, no, perdón, el volumen del cilindro. Sería área de la base por la altura. Entonces tenemos el área de la base es A1, ¿verdad? El tubo puede ser cuadrado, puede ser circular. Entonces si es circular, pi r cuadrado, si es cuadrado, L cuadrado. Y la altura viene a ser el delta X, ¿verdad? El largo del tubo. Y ese delta X lo que hago es relacionarlo con la velocidad. ¿Por qué? Porque velocidad es igual a delta X entre delta T. Entonces, lo que hago es relacionar la velocidad del fluido en este volumen con, eh, con la masa. No sé, muchachos, si hay dudas. No sé si eso van bien o no. Bueno, si hay dudas, nada más ponen el micrófono. Vamos a ver. Entonces, si ustedes recuerdan, esto de aquí es válido cuando la velocidad es constante, ¿verdad? Distancia entre tiempo. Velocidad igual a distancia entre tiempo. Entonces vamos a decir que la velocidad es constante en este segmento inicial del tubo, cuando el área es A1. Cuando el área es A2, entonces la velocidad es diferente. Entonces, mientras el área sea A1, vamos a decir que la velocidad es constante. Entonces, por eso vamos a utilizar esta ecuación de acá. Ahora, para el segmento de arriba, hacemos exactamente lo mismo. Decimos que el volumen es base por altura, ¿verdad? Porque es un cilindro. Y esa delta X lo relaciono con V2 delta T. ¿Por qué? Porque entonces arriba la molécula se va a empezar a mover con velocidad V2 constante mientras esté circulando por un área A2. ¿Ok? Pero del paso de A1 a 2 hubo un cambio de velocidad. Entonces, nada más, ¿verdad? Mientras esté pasando por la misma área, va a tener la misma velocidad. Como consecuencia, bueno, lo que les dije antes, estas dos masas tienen que ser iguales. Si habían 50 partículas o 50 moléculas de agua al inicio en este volumen, aquí, tienen que estar aquí todas. Entonces, la masa M1 es igual a M2 y lo que hago es igualar las partes derechas de las ecuaciones. Densidad 1, área 1, volumen 1 igual a densidad 2, área 2, volumen 2. O cuando tenemos este tipo de situación, ¿verdad? Que es la misma fórmula, ¿verdad? Densidad, área y volumen, densidad, área y volumen, con diferentes subíndices indicando de que son en posiciones diferentes. Entonces, utilizamos lo que yo marqué aquí en rojo. Quitamos los subíndices, entonces decimos densidad, área, volumen igual a constante. ¿Ok?
Y esto lo vamos a ver muy seguido de ahora en adelante. Vamos a tener ecuaciones que son igual en forma, ¿verdad? En la cantidad de letras, pero con subíndices diferentes. Entonces, cuando eso ocurre, nada más dejamos una sola de ellas y decimos que es igual a una constante. Cuando ustedes la vayan a usar, entonces dicen, bueno, densidad 1, área 1, volumen 1, densidad 2, área 2, volumen 2. Aquí hay otro ejemplo, la 9.7. La densidad es constante porque es incomprensible. ¿Ok? Entonces es agua al inicio y al final, ¿verdad? Con la misma densidad. Entonces estas densidades se me cancelan y me queda área 1 volumen 1 igual a área 2 volumen 2, o con consecuencia uno lo escribe así: área por volumen igual a constante para un fluido incompresible. Únicamente si y sí, digamos, a nivel práctico casi todos son incompresibles. ¿Cuándo no es incompresible? Bueno, los gases. Los gases sí se llegan y se comprimen, ¿verdad? Fácilmente. Pero los líquidos, para practicidad, se considera que no. Principalmente el agua. Si hay agua, ustedes de una vez dicen eso es incompresible. Esta ecuación de acá dice que se conoce como ecuación de tasa de flujo. A por V igual a constante. Ecuación de tasa de flujo. Las unidades, como está acá, las unidades en metro cúbico por segundo o volumen por unidad de tiempo. Entonces, cuando le hablen de metro cúbico sobre segundo, eso sería flujo. ¿Cuántos metros cúbicos de agua pasan por un tubo? ¿Ok? Entonces tenemos que añadir la parte de tiempo, ¿verdad? Entonces, hay un flujo de tantos, significa que pasaron tanta cantidad de litros, porque recuerde que el metro cúbico también se relaciona con los litros, en tanta cantidad de segundos. Entonces, es un flujo. ¿Ok? Y como consecuencia, pues aquí se ve lo de las velocidades con las áreas. Entonces, a mayor área, menor velocidad, y a mayor velocidad, menor área. Entonces, eso es una consecuencia de este tipo de análisis. Eso es un tubo que antes se utilizaba mucho para medir presión, ¿ok? Entonces, ahora digamos todo es electrónico, no hay mayor cosa. Se pone el aparatito y le dice la presión. Pero antes, ¿verdad? Hace muchos años, ¿cómo se medía la presión? Bueno, se utilizaba este tipo de tubo. Hay otros que tienen un aparato acá, algo así. Creo que no lo vi en el libro, pero puedo ponerles algún material extra en la mediación. Entonces, si tengo aquí un fluido, me pasa a una velocidad 1, porque todo eso de acá tiene esta área a 1, más o menos hasta aquí. Aquí hay una zona como de transición, ¿verdad? Y de repente ya todo esto tiene área A2. De nuevo, aquí hay una zona de transición donde se hace grande. Y aquí tengo, de nuevo, un área posiblemente A1, puede ser diferente. Y lo importante es que este tipo de tubo tiene aquí como, ¿verdad? Como un tubo de ensayo pegado arriba. Es parte del mismo tubo. Entonces, debido a la presión y a que aquí hay un agujero, entonces el agua quiere escapar, ¿verdad? Por la presión.
Cuando tenemos en esta zona, como aquí dice, alta presión, entonces el fluido va a alcanzar una altura más alta, valga la redundancia, que una zona de baja presión. Entonces, cuando hay baja presión, alcanza una altura X, y cuando hay alta presión, esta va a alcanzar una mayor altura. Entonces, esto es una forma para medir cuál sería la presión dentro del tubo, ¿verdad? Con este tubo especial. Y bueno, como les dije, ahora todo es electrónico, entonces este tipo de tubo en realidad ya no se va a encontrar. Ya no es práctico. Y bueno, tal vez para resaltar lo que viene acá, cuando la velocidad es alta, siempre se va a asociar a zonas de baja presión, y cuando la velocidad es pequeña, a zonas de alta presión. Entonces estas correspondencias siempre van a ocurrir. Igual con lo que es área, volumen, también podemos asociar la parte de presión. Lo más importante del día de hoy es esta ecuación de acá, que se llama ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es o aparece como el análisis de la conservación de la energía en el tubo. ¿Okay? Entonces es muy sencillo. Usted analiza la energía, entonces tenemos el trabajo es igual al cambio de la energía potencial más la energía cinética, ¿verdad? El trabajo hecho por una fuerza externa tiene unidades de energía, ¿verdad? Y eso le suma o le resta energía al sistema. Ese trabajo se asocia con el cambio de presión, ¿verdad? La presión es igual a fuerza entre área, entonces fuerza, presión por área, y esa fuerza está relacionada con el trabajo neto. Entonces, esta ecuación, digamos, va a ser muy recurrente, principalmente a partir de la otra semana. Trabajo es igual a la presión por el cambio de volumen. El trabajo neto, pues sería el cambio de presión por el cambio de volumen. ¿Por qué? Porque en el tubo tenemos una presión de entrada y una presión de salida, tal que haya un cambio de presión. Entonces, en los tubos siempre van a haber cambios de presión, que es lo que me empuja el fluido hacia un lado. Entonces va a haber una presión más grande que la otra, y el fluido se va a mover hacia donde esté la menor presión. Pero si esta presión es menor, entonces el cambio de presión me va a permitir que el fluido se vaya hacia donde haya menor presión. Tal vez piénselo así: siempre donde haya una menor presión, la menor presión va a succionar. No sé, algo práctico. Bueno, tal vez ahorita se me ocurra algo. Pero donde hay menor presión es donde hay como una succión. Entonces el fluido va siempre a dirigirse hacia donde haya menor presión. Entonces el trabajo pues está asociado con el cambio en esa presión. La energía cinética pues va a ser las velocidades al cuadrado, ¿verdad? Velocidad 1, perdón, velocidad final menos inicial, o 2 menos 1. Y la energía potencial pues sería una energía potencial gravitacional, ¿verdad? Ya aquí no se habla la energía potencial del resorte. Eso en ese capítulo no se habla de eso. Nada más es que el fluido o sube o baja, como en la imagen segunda, ¿verdad? Ustedes buscan el centro del área, y entonces ese centro del área sube o baja con respecto al otro centro, y esa sería la altura.
Cancelamos las masas, ponemos los unos hacia un lado y los dos hacia el otro y obtenemos la ecuación de Bernoulli. ¿Okay? Entonces, esta ecuación va a tener esta forma. Presión en un lado, densidad por velocidad en un lado, más densidad por gravedad por altura en un lado es igual a presión en el otro lado. Un medio de la masa, perdón, de la densidad por la velocidad en el otro lado. Densidad, gravedad y altura en el otro lado. Y como les dije antes, si tienen la misma forma a la izquierda o a la derecha, lo que hacemos es decir que es constante. Entonces esta es como la forma compacta de escribirla. Y esto es válido siempre. ¿Por qué? Porque es una conservación de la energía, entonces siempre se aplica. Como ejemplo, aquí el libro explica esta parte de acá que dice, considere un fluido en reposo estático, que sería como lo primero que se vio antes. Una columna de agua es estática. Y bueno, si yo quería saber la presión en este punto al final, uno decía era la densidad por la gravedad por la altura ¿verdad? Eso es lo que decía las primeras secciones de este capítulo. Ahora, si yo llego y aplico Bernoulli, digo presión 1 más un medio de la densidad por V1 al cuadrado, que esto es 0, más rho G Y 1 igual a presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más rho GY2. Estos son 0. ¿Por qué? Porque entonces si pensamos en una partícula, aquí esa partícula está quieta, no hay movimiento del fluido como tal, entonces las velocidades son ceros. En cambio aquí es donde está la forma general, pensamos que la partícula tiene una velocidad v y aquí está quieta. Pasamos la expresión, aquí, bueno aquí está la expresión, las presiones al lado izquierdo, las alturas al lado derecho y eso me dice que el cambio de presión es igual a densidad G delta H, que es la misma ecuación que está acá. Ahora, ese cambio de presión, pues es muy fácil. El cambio de presión sería desde la altura aquí, H, desde Y igual, no, vamos, eh, no pongámoslo así. Presión 1, presión 2. Y aquí depende si ustedes le ponen la presión atmosférica o no le ponen la presión atmosférica. Yo a la hora de escribir esta ecuación de acá no le consideré la presión atmosférica. Aquí esta está acá, como es un cambio, tampoco está considerando la presión atmosférica, porque como es una resta, se cancela la presión atmosférica. Entonces aquí nada más sería el peso del fluido sobre esta área, en la última. ¿Okay? Entonces vea que esta ecuación de ρGH está contenida en la ecuación de Bernoulli, nada más de poner velocidad igual a 0. Bueno, esto de acá, en realidad yo siento que no se lo van a evaluar en el examen final, pero el libro pueden leerlo rápidamente. El libro habla sobre la tensión superficial primero. Entonces la tensión superficial aparece como consecuencia de que la molécula o la gota de agua de líquido es finita. Entonces lo que son las fuerzas, digamos, yo tengo aquí una
molécula de agua, esta molécula de agua va a estar rodeada por otras moléculas de agua donde hay una interacción entre ellas. Entonces están igualmente, está como en equilibrio, ¿verdad? Estas moléculas, como está completamente rodeado, entonces jala a la molécula de agua para todas direcciones. Cuando estamos en la superficie, estas moléculas acá no me lo jalan. Entonces, como consecuencia, llegan y se aplanan. Es como que si se comprimieran cerca de la superficie, ¿verdad? Y eso, bueno, sería la tensión superficial. Esa tensión superficial lo que hacen, por ejemplo, los insectos es pararse sobre el agua y no se hunde, ¿verdad? Entonces, aquí usan un diagrama de fuerzas como para tratar de explicar el fenómeno. El insecto tiene un peso y la tensión superficial genera fuerzas en este sentido. Entonces ustedes hacen sumatoria de fuerzas y se iguala a cero. Entonces de esta forma, ustedes podrían, por ejemplo, calcular la tensión superficial F. Para conocer de cuánto es esa tensión superficial si tengo un insecto de masa M. Viscosidad. Bueno, la viscosidad es algo que también creo que ven en química. Hay unos experimentos para la viscosidad que hacían en química, no sé si ustedes los han hecho, los que están haciendo laboratorio pueden también pensar en hacerlos. Entonces la viscosidad es una resistencia interna al flujo, ¿verdad? Es como que si las moléculas se sintieran y entonces jala en sentido contrario al movimiento. Como consecuencia, lo que ocurre es que, digamos, cuando tengo un fluido circulando por un tubo, las velocidades que están cerca de la superficie del tubo, estas de acá, van a ser menores que las que están en el centro. ¿Ok? Esto es consecuencia de la viscosidad. Entonces es como que si las moléculas de agua quieren quedarse pegadas en el tubo, pues van a reducir la velocidad en los extremos. En cambio, en el centro, en el centro iría con la mayor velocidad. ¿Qué pasa cuando no hay viscosidad? Como en el caso de lo que se habló de la ecuación de Bernoulli y todos los dibujitos de esta sección hacia atrás. Estamos considerando que las velocidades de todas las partículas es la misma. Entonces, las velocidades tienen este patrón. No importa que esté cerca del tubo. A la hora de considerar viscosidad, esta velocidad se disminuye. Esta velocidad disminuye. Están acá. Entonces, si en el libro piden alguna viscosidad, ustedes se vienen a esta tabla. Por ejemplo, vea el agua tiene una viscosidad asociada. Entonces, el agua se comporta, ¿verdad? De manera tal que el patrón es este que está aquí en realidad, donde tengo una velocidad menor en la superficie. Y la última, ley en realidad yo nunca sé cómo se pronuncia eso, Poiseuille. No sé cuál sería la pronunciación correcta. Pero bueno, aquí hablamos de una tasa de flujo, tasa promedio de flujo Q. Esta Q es un flujo, tiene unidades de metro cúbico sobre segundo. Y entonces el flujo, como anteriormente, era el área por la velocidad. En este caso tiene la barra arriba, que es una velocidad promedio, que sería cambio en el volumen entre el tiempo. Y lo que dice este señor es que yo este flujo lo puedo relacionar
con propiedades como la viscosidad, el radio del tubo donde está circulando el fluido, la longitud del tubo y el cambio de presión. ¿Okay? Entonces, es una forma tal vez más diferente de escribir el flujo. Ya no es área por velocidad, sino que lo vamos a relacionar con el tubo, las características del tubo, que sería el radio, el largo, y características del fluido que circula por ahí, que sería la viscosidad. Entonces la viscosidad es muy fácil, la viscosidad está acá, tabulada, ustedes la buscan. Y el cambio de presión entre los dos extremos del tubo. Entonces ese cambio de presión, o ya sea que el ejercicio se los dé, o utilizan la fórmula de Rho G delta H. Cualquiera de las dos.